Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestro tema de esta mañana. Vamos a hablar de otra mujer, ¿verdad? Hace algún tiempo les hablé de una mujer ramera, la madre de todas las rameras. Parece que ese día muchos salieron muy serios, no les gustó el tema. Pero parece hoy vamos a hablar de otro tema, de una mujer hermosa, ¿verdad? Que aparece en Apocalipsis. Ahora, si tenemos que darle un título al tema de hoy, es el conflicto de los siglos. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos, ¿verdad? Escrito por Elena de White, que nosotros repartimos hace algún par de años por miles y millones alrededor del mundo. Este es el libro, ¿no? De este libro vamos a predicar hoy. O sea, más o menos 600 páginas, podemos terminar como a las... No, mentira. Pero lo vamos a condensar. Este libro es un resumen de Apocalipsis 12, 13 y 14. Apocalipsis 12, 13 y 14 narra el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esos 3 capítulos. Y este libro es la ampliación de esos 3 capítulos. Ahora, el gran conflicto entre Cristo y Satanás no comienza en el Apocalipsis. Comienza mucho antes, en el cielo, como todos sabemos. En estos días mi hijo llegó a casa, o lo fui a buscar a un grupo pequeño donde él asiste, y me dijo, estudiamos la profecía más corta de la Biblia. ¿A que tú no sabes cuál es la profecía más corta de la Biblia? Me dijo. Y yo, me quedé pensativo por algunos segundos, ¿no? Pero después dije, bueno, será Génesis 3:15. Sí sabe, me dijo. Bueno, hoy estudiamos eso. Me alegra mucho, le dije yo a mi hijo, que estén estudiando en tu grupo pequeño profecía. Y que hayan comenzado con la profecía de Génesis 3:15. Porque en Génesis 3:15, allí comienza una profecía que aparentemente es la más corta, porque nomás dura un versículo en escritura, pero es la profecía más abarcante de la Biblia. En realidad no es la más corta, es la más abarcante de la Biblia. Allí dice, pondré enemistad, está hablando Dios, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Está hablándole a la mujer, a Eva, y está hablándole a la serpiente que representa a Satanás, ¿verdad? Entonces habrá una enemistad entre ellos dos, y dice al finalizar, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. O sea, la mujer herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente herirá en el talón a la mujer o a la simiente de la mujer. Habría una enemistad. Entonces, desde ese punto, desde Génesis 3:15, desde el inicio, el conflicto cósmico que comenzó en el cielo entre Cristo y Satanás, se trasladó a la tierra, evidentemente. Y eso es lo que narra los capítulos 12, 13, 14. Nos recuerda a nosotros en el gran conflicto y sobre todo al pueblo de Dios que vivirá en el tiempo del fin, hacia dónde se está trasladando el conflicto actualmente y cuáles son los protagonistas de ese conflicto actualmente. Por eso estudiar Apocalipsis 13 separadamente o Apocalipsis 14 es difícil, porque tenemos que tener el contexto de Apocalipsis 12, porque está enmarcado en ese conflicto. Entonces en Apocalipsis 12 tenemos la mujer, aparece una mujer, la misma mujer de Génesis, o sea, representa a la iglesia. En un sentido más abarcante representa al pueblo de Dios de todos los tiempos. Y en esa, ustedes pueden seguir en la Biblia, no vamos a leer versículo por versículo, ustedes pueden buscar en su Biblia Apocalipsis 12. Y en los primeros versículos dice que esa mujer está vestida de sol, que representa la gloria de Dios, la luna debajo de sus pies, que representa el reflejo de la gloria de Dios, y una corona de 2 estrellas, que representa la iglesia victoriosa, ¿verdad? La iglesia siempre está representada en la Biblia por el número 12.
12 tribus en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y 12 discípulos que iniciaron la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, esa mujer no hay duda de que representa entonces ¿a quién? A la iglesia de todos los tiempos, que en el Antiguo Testamento pues se llamaba el pueblo de Dios, Israel. En este momento, en el momento en que Juan la ve en el capítulo 12, la mujer está ¿en qué? Encinta. O sea, está por dar a luz. En eso se refiere precisamente el nacimiento ¿de qué? De la simiente que se estaba hablando allá en Génesis 3.15. Porque desde que se dio esa profecía en Génesis 3.15, todos los descendientes de Eva esperaban que de su vientre, o todas las mujeres descendientes de Eva esperaban de que su hijo fuera ¿qué? La simiente. Pasaron 4.000 años hasta que ese día ¿qué? Llegó. Entonces podemos seguir viendo. Adelante. En el versículo 3 entonces aparece la otra parte del conflicto, ¿verdad? ¿Aparece qué? El dragón. Otra señal, un gran dragón escarlata, que representa ¿a quién? A Satanás. Tenía 7 cabezas con diademas, poderes usados contra el pueblo de Dios, representan las cabezas, ¿verdad? Y 10 cuernos, que son 10 reinos. Su cola, dice allí, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, el tercio de los ángeles que se unió a la rebelión. ¿Okay? O sea, cuando Lucifer fue lanzado del cielo, él se trajo con él, ¿qué? Dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles. Entonces aparece el gran conflicto. Hay un conflicto aquí. El primer conflicto, el dragón se para, versículo 5, pueden seguirlo ustedes allí en la Biblia, se paró frente a la mujer. O sea, el conflicto del dragón, de Satanás, ¿es contra quién? Contra la mujer. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Para devorar en este sentido el hijo que había nacido. Y ustedes saben que cuando nació Jesús hubo una orden, ¿para qué? Para ejecutar a todos los niños porque no había nacido el Mesías. Y Herodes entendía, Herodes que era el gobernante de Judá en ese momento, entendía que ese niño iba a ir en contra de ¿qué? De él, iba a destrozar su reino. Entonces Satanás utiliza allí el poder civil que está en ese momento actuando, que es ¿quién? Roma. ¿Lo utiliza para qué? Esa es una de las cabezas, por eso el dragón tiene 7 cabezas, porque son 7 poderes que el diablo ha utilizado durante todo el tiempo para atacar o para ir en contra del pueblo de Dios. Nosotros sabemos por Daniel 7 que el dragón ha utilizado a Babilonia, ¿verdad? O utilizó a Babilonia, utilizó a Medo-Persia, utilizó a ¿quién más? A Grecia, y en este momento está con Roma. Entonces el dragón utiliza a Roma, al poder político, para ir en contra de ¿quién? De la simiente de la mujer, en este caso del hijo que había nacido. Y su hijo, dice allí, fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea que Cristo venció al dragón, Satanás, en la cruz. Y alabado sea el Señor por esto, ¿verdad? Porque ya nosotros no tenemos que temer en este conflicto. Aunque estamos en medio del conflicto, el conflicto es un conflicto ¿qué? Ya ganado. Ya ganado. Ahora, sigamos adelante. Hay un segundo conflicto. O una sucesión de este conflicto. La mujer huye al desierto. O sea, después que el Señor nace, después que el Señor vive una vida perfecta y entrega su vida en favor de nosotros en la cruz, muere, resucita y asciende a los cielos como vencedor, aquí en la tierra continúa el conflicto. Y somos parte de ese conflicto, ¿sí o no? Entonces la mujer dice allí que representa nuevamente a la iglesia de Dios, huye ¿a qué? Al desierto. El desierto en la Biblia son lugares ¿qué? Apartados, ¿verdad? Siempre el Señor tiene un lugar apartado para su pueblo, ¿verdad? Cuando el pueblo es perseguido.
Por ejemplo, Elías, cuando la reina Jezabel quería matarlo, el Señor le dijo, huye, ¿qué? Al desierto, a un lugar desierto, ¿verdad? Siempre los hijos del Señor tienen que huir a lugares desiertos. Y hoy en día la iglesia de Dios tendrá que huir muy pronto también a lugares desiertos. Eso está escrito, ¿verdad? Cuando es perseguida. Cuando estamos en paz, gloria a Dios. Pero aquí en el versículo 6 del capítulo 12 nos está hablando de que iba a haber un tiempo de persecución. Por lo tanto, la mujer huye al desierto, lugares apartados, donde es sostenida por Dios, protegido por su fidelidad a pesar de las persecuciones. ¿Durante cuánto? 1260 días, aparece allí en su Biblia, en el versículo 6. En otras partes aparece tiempos y la mitad de un tiempo, que es el mismo tiempo, ¿verdad? El mismo, o sea, en la Biblia un tiempo es un año. Cuando habla tiempos, ¿son qué? 2 años. Y cuando dice medio tiempo, es medio año. Pero aquí está muy claro que son 1260 días en esta profecía. Así que llevado a años proféticos son 1260 ¿qué? Años en que la mujer le tocó huir a lugares desiertos. Si vamos al versículo 13, dice que Satanás arrojó un río que representa las persecuciones que sufrió la iglesia en Europa, ¿verdad? Pero la tierra, dice el versículo 13, ayudó a la mujer tragándose el río. La tierra representa entonces la inmigración de los fieles al nuevo mundo, al nuevo mundo. ¿Cuál fue el nuevo mundo? América, ¿verdad? Sobre todo la parte del norte de América, vinieron muchos peregrinos, se llamaban a esas personas, que no podían hacer uso de su fe en Europa porque había un poder perseguidor allí, así que ellos huyeron al Nuevo Mundo y allí se establecieron libremente y adoraron a Dios de acuerdo a su conciencia, ¿verdad? No por obligación, sino de acuerdo a su conciencia. Muy bien. Ahora en el versículo 7 y 9 hay un retroceso. La Biblia es interesante. Y sobre todo el libro Apocalipsis es interesante, porque no es cronológico. Hay círculos, ¿verdad? Ya no narraron el conflicto, ¿verdad? De la mujer con el diablo, con Satanás. Ya vamos por 1260 años, que ustedes saben que esos 1260 años comenzó ¿cuándo? A ver. Me atreví a tener este tema hoy porque han habido muchos temas proféticos estos últimos sábados que le han refrescado a ustedes la mente y entonces yo creo que están ustedes en la onda. Pero voy a hacer unas preguntas a ver si están verdaderamente en la onda. ¿Cuándo comenzó los 1260 años? En el año 538, ¿verdad? Cuando el poder papal asume en pleno sus facultades, o sea, el Imperio Romano le da al poder papal, bueno, ustedes son los que se van a encargar de este coroto ahora en adelante. ¿Ok? Entonces se une la iglesia con el Estado. ¿Ok? 538 oficialmente. Justiniano creo que fue el que hizo ese decreto. Y de ahí, si usted cuenta los 1260 años, le da hasta 1798. O sea que ya vamos por 1798. En el conflicto. Ahí se cierra el ciclo, ¿sí? La iglesia tiene que huir al desierto, la iglesia está en lugares apartados, ¿verdad? El remanente, estoy hablando del remanente, el remanente fiel, la simiente de la mujer fiel. Y bueno, hay una iglesia oficial, que es una iglesia unida con el Estado, el poder civil, que persigue a los fieles del Señor. Ahí estamos, ya hemos recorrido unos 2000 años. Bueno, hemos recorrido ya 6000 años porque comenzamos en Génesis 3:15, ¿verdad? Ya el conflicto llegó a 1798. Ahí se cierra el ciclo. Y entonces el versículo 7 del capítulo 12 nos vuelve atrás. Es como una novela. Ustedes han estudiado la novela de García Márquez. ¿Sí la han estudiado? ¿La han leído? 100 años de soledad, por ejemplo.
Ok, la novela de García Márquez son así, de repente está hablando a hoy y de repente se va para atrás, ¿verdad? Sí, sí la han leído. Y entonces eso llama la atención del lector porque entonces la gente se tiene que, bueno, estábamos aquí, ahora me manda para acá, para atrás. Y así es el libro Apocalipsis, cierra un ciclo y te manda otra vez para atrás, ¿para qué? Como para remarcar lo que se está diciendo. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios muy sabio, ¿verdad? Entonces aquí nos manda a donde comenzó el conflicto, se cerró el ciclo, y aquí nos manda a donde comenzó el conflicto. ¿Dónde comenzó el conflicto? En el cielo, dice, hubo una batalla entre Miguel y Jesús, o sea, Miguel, Jesús, que representa a Jesús, no tenemos tiempo para demostrar eso, y sus ángeles y el dragón, que representa a Satanás y sus ángeles. Hubo una batalla en el cielo, dice el versículo 7. O sea, hubo un conflicto. ¿Por qué? Porque Lucifer se rebeló contra Dios. ¿Y por qué se rebeló contra Dios? Así como ese niño se está rebelando contra mi predicación, él quería la adoración, ¿verdad? Él quería la adoración que tenía ¿qué? Dios. Él quería la adoración que tenía Dios. Esa fue la rebeldía, él quería ser igual a Dios. Y entonces tuvo que ser expulsado. Satanás y sus ángeles no prevalecieron y fueron expulsados definitivamente del cielo. La victoria de Cristo en la cruz confinó a Satanás a esta tierra. Imagínense ustedes si Satanás hubiera ganado ese conflicto en la cruz. ¿Qué hubiera sucedido? No estuviéramos aquí. Pero no solamente eso, sino que ese conflicto se hubiese extendido a otros planetas, porque si ya Satanás hubiera ganado en este planeta, pues ya tenía como más fuerza para seguir, ¿qué? Aspirando el poderío de Dios. O sea, el carácter de Dios estuviera, ¿qué? En entredicho. Adelante. Ahora, el remanente de Dios, volvamos aquí a la tierra nuevamente, en estos 1000 años o 6000 años de soledad. El remanente de Dios, ¿a dónde fue? Ya dijimos que había ido ¿a qué? A los lugares desérticos, ¿verdad? Y como ejemplo de ellos tenemos los valdenses refugiados en los valles piemonteses. Hay una cita aquí en el libro El conflicto de los siglos que quisiera leerles. Este libro es muy interesante, yo les recomiendo que lo lean siempre. Refiriéndose a los valdenses. Ellos determinaron mantenerse, página 62 del conflicto de los siglos, dice que ellos determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos abandonaron sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar ¿a quién? A Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las falsas doctrinas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, ¿humildes qué? Campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre los rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad, que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. ¿Ok? Entonces había una iglesia oficial apóstata que obligaba a las personas a muchas cosas, ¿verdad? Hacía muchas penitencias y todo lo demás. Un sistema corrupto que ustedes saben cómo se originó. Desde que el mismo Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? La iglesia se corrompió poco a poco. Después que murieron los apóstoles, ¿verdad? La vez pasada yo les prediqué las 7 iglesias, ¿se recuerdan? Las 7 iglesias, Apocalipsis 1 al 3, allí se ve cómo la iglesia se fue corrompiendo cada día más, cómo se fue aliando al mundo, cómo entraron doctrinas a la iglesia y esto pues la corrompió.
No, ese sistema era el que estaba imperando en Europa. Y entonces los verdaderos hijos de Dios tuvieron que ir a las montañas, como los valdenses, refugiarse allí, en los valles, sembrar, ser campesinos y mandar a sus hijos escribir la Biblia, ¿verdad?, a mano. Ellos escribieron la Biblia a mano y se la daban a sus hijos para que la escribieran también. Y así se conservó la verdad durante siglos, Hasta que vino la Reforma Protestante, ¿verdad?, con Martín Lutero a la cabeza, y entonces ya apareció la imprenta, y entonces se empezó a imprimir la Biblia nuevamente, ¿qué?, en imprenta, ¿no? Entonces eso fue una gran revolución porque la Biblia pudo ser leída por muchos, porque durante ese tiempo la Biblia no era leída, y por eso fue un tiempo de oscuridad. Solamente lo verdadero pueblo de Dios, o el verdadero pueblo de Dios, la leyó, pero en circunstancias penosísimas, como dice allí. Muy bien. Ahora, en el tiempo del fin, habla un remanente. Ahora, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Todos nosotros sabemos que comienza después de terminar los 1260 años. Entonces la ira de Satanás se iba a enfocar ¿en qué? En ese remanente final, que guardan los mandamientos de Dios, según Apocalipsis 12:17, y tendrán el testimonio de Jesucristo, el espíritu de profecía o el don profético. ¿Ese es qué? Esas son las características del remanente de estos últimos días. ¿Qué lo compone? Evidentemente la iglesia adventista. O sea, ustedes ponen a ver cuál iglesia reúne estas dos características y quizás se dan cuenta que solamente hay una iglesia. Hay una iglesia que guardan los mandamientos de Dios, amén, dice el hermano, y tienen la fe de ¿qué? De Jesús, o el testimonio de Jesucristo. Según Apocalipsis 19, el testimonio de Jesucristo es ¿qué? El espíritu de la profecía. O sea, el don del Espíritu Santo dado a un profeta, que en nuestro caso, o el pueblo de Dios de los últimos días, pues fue levantada esta mujer, Elena de White, para orientar a este último remanente de Dios. Muy bien. Terminamos ayer el capítulo 12. Pasamos entonces al capítulo 13. No pierdan el concepto. ¿Estamos hablando de qué? De un conflicto. De un conflicto. Entonces el capítulo 13 ya con esta base que nos da el capítulo 12 sigue el conflicto. Pero sigue el conflicto en estos últimos días. Ya el capítulo 13 habla del conflicto en estos últimos días. Y entonces allí aparece unas bestias en el capítulo 13, 2 específicamente. Y ustedes pueden leer allí que la primera bestia que ve Juan en el capítulo 13 es una bestia que sube ¿de dónde? Del mar. Sube del mar, el mar, las aguas representan ¿qué? Muchedumbre. O sea, surge de un continente poblado, no surge de la tierra, o sea, no surge en Norteamérica, surge en un continente poblado, evidentemente surge ¿de qué? De Europa. Tiene 7 cabezas con nombres blasfemos. O sea, 7 cabezas. ¿El dragón cuántas cabezas tenía? 7 también, ¿no? Ok. El capítulo 13, ustedes se dan cuenta que ya se concentran en los poderes de este mundo. El capítulo 12, el conflicto era entre Cristo y Satanás. O sea, nos hace ver el capítulo 12 que el conflicto en realidad es entre Cristo y Satanás. El capítulo 13 nos hace ver cuáles son los poderes que utiliza Satanás en este mundo para atacar al pueblo de Dios. ¿Sí? Ok. Tiene 10 cuernos, igual que el dragón, semejante a un leopardo, oso y león. Eso nos lleva a Daniel 7, evidentemente. Recibe su autoridad del dragón, o sea, esta bestia recibe la autoridad del dragón. Una de sus cabezas, dice, es herida de muerte. La tierra se maravilló en pos de ella, o sea, en pos de esta bestia,
blasfemó contra Dios y actuará 42 meses. O sea, es lo mismo que en el capítulo 12. La mujer huyó al desierto por 1260 días. Aquí esta bestia actúa durante 42 meses, que es igual, 1260 días. Porque usted multiplica 42 meses por 30 días, que tiene un mes, le da 1260 ¿qué? Días. Y le hace la guerra a los santos. O sea que esta bestia es la encargada de hacerle la guerra ¿a quién? A los santos. Adelante. Adelante. Ok. Identificación de la primera bestia, Apocalipsis 13, 1 al 10. Sube del mar. ¿Qué representa el mar? Pueblo, naciones. Según Apocalipsis 17, 15. Tiene 7 cabezas. Las cabezas la relaciona con los 7 montes que tiene Roma, ciudad de los 7 montes. Pero en la Biblia las cabezas significan ¿qué? Reinos también. O sea, en realidad esas cabezas significan los reinos que utiliza el dragón, que ya vimos cuáles eran, Babilonia, Medo-Persia, a través del tiempo. Por eso esta profecía hay que estudiarla con Daniel 7. Adorada, esta bestia es adorada por los que abandonaron la fe de Jesús. Asume prerrogativas y atributos divinos. Su autoridad dura ¿cuánto? 12 meses. Se establece en el 538 cuando el papado queda constituido poder político y religioso en Europa y finaliza en 1798 cuando Napoleón le quita su poder temporal y su herida es sanada. O sea, allí en el capítulo 13 dice que una de sus cabezas era herida de muerte. Evidentemente esa herida dice que fue ¿qué? Sanada. Adelante. Ahora aparece una segunda bestia en el capítulo 3. En el versículo 11 en adelante. Esta bestia sube ¿de dónde? De la tierra. O sea, surge de un lugar poco poblado. Tiene 2 cuernos como de un cordero, pero habla como ¿qué? Como un dragón. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia y hace que se le adore. Ayuda que cure su herida. Hace grandes señales. Todo eso lo pueden leer del 11 en adelante. Hace grandes señales como descender fuego ¿de qué? Del cielo. Manda que se haga imagen a la bestia, que hará que los que no la adoren sean ¿qué? Muertos. Impone la marca de la bestia que afecta al comercio y el trabajo, y habla de un número que es el 666, un número ¿de qué? De hombre. Adelante. Muy bien, vamos a identificar esta segunda bestia. Surge de la tierra la que había ayudado a la mujer. O sea, ¿surge de dónde? De América. ¿Sí o no? Tiene una apariencia de cordero, dice, pero habla como dragón. O sea, esta nación, y ya nos referimos a los Estados Unidos de Norteamérica, porque es la nación que se fundó en América del Norte con los peregrinos, nació como un cordero. Tiene el carácter de un cordero. ¿Por qué? Porque ellos instauraron una nación donde se iba a respetar la libertad de culto y la libertad de conciencia, que todo el mundo podía adorar a Dios sin que el Estado se metiera en eso. ¿Por qué? Porque ellos venían de Europa, donde estaban siendo perseguidos por adorar a Dios. Y ellos no querían instituir una nación en América igual a Europa, igual a lo que ellos habían vivido en Europa. Entonces, en su constitución del 4 de julio de 1776, ellos dejaron eso muy en claro. Todos los hombres creados son iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables a la vida, a la libertad, a la prosecución de la felicidad. El Congreso, dice más adelante, no formulará leyes con respecto al establecimiento de una determinada religión ni para prohibir su libre ejercicio. Eso está en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Ok? En otras palabras, esos 2 cuernos representan 2 poderes muy fuertes
poderes fuertes en los Estados Unidos, que es el poder civil y el poder religioso, el poder de la iglesia y el poder del Estado. Pero esos poderes, según la Constitución de los Estados Unidos, están ¿qué? Separados. ¿Qué pasaba con la primera bestia? La primera bestia estaban unidos, el poder civil unido con el poder ¿qué? Religioso. Entonces esa mezcolanza es lo que crea el vino que habla Apocalipsis 17, el vino del furor, de la fornicación, porque la iglesia fue instituida por Cristo no para que se una con el Estado, sino para que dé ¿qué? El mensaje espiritual que la gente necesita para salvarse. Al unirse con el Estado, pues surge lo que surgió en Europa, toda esa persecución. Pero dice la profecía que esos ideales cambiarán. Surge cuando el papado recibiría su herida de muerte, o sea, esta bestia, esta segunda bestia surge cuando la otra bestia, la primera bestia, ¿está qué? Decayendo. Tiene la herida de muerte. Cuando Napoleón le quitó el poder al Papa, entonces surge la segunda ¿qué? La segunda bestia, o sea, los Estados Unidos. Y si nosotros vamos a la historia, veremos que así es. Que después de 1798 los Estados Unidos empiezan a ¿qué? A agarrar auge. Es una superpotencia mundial que hará que se adore a la bestia y hace descender fuego del cielo, dice. Que eso se relaciona con la renovación carismática, algunos lo creen que se está relacionado con eso. Pero lo importante ahí, hay una palabra que siempre se repite, si ustedes leen estos capítulos, es adoración. Adoración. Hace que adoren a la bestia, hace que tal. ¿Por qué? Porque el gran conflicto entre Cristo y Satanás, el conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás es un conflicto ¿de qué? De adoración. ¿Quién tiene la adoración? Dios merece la adoración porque es el ¿qué? El creador, ¿verdad? Pero Satanás quiere la adoración que le corresponde a Dios. Y él hace todos estos movimientos, ¿para qué? Para que la gente adore a todo menos a Dios. Porque a él no le interesa que la gente adore ¿a quién? A Dios. Adelante. Entonces, identificación de la segunda bestia, si no la hemos identificado, sigamos en la parte, decreto de muerte a todos a que no adoren a la bestia. Entonces podríamos leerlo allí en el capítulo 13, versículos 15 y 16, Apocalipsis 13, 15 y 16. Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. O sea que hay un decreto ¿de qué? Un decreto de muerte. Eso está en el futuro, eso no ha sucedido. Hasta el momento nosotros adoramos al Señor ¿en qué? En paz, aquí en Venezuela, y los adventistas de Estados Unidos también lo adoran en paz. Y nadie se mete con su religión. O sea que esta parte de la profecía no se ha cumplido. Esta parte del conflicto no se ha cumplido, pero se cumplirá, porque si se ha cumplido todo hasta el momento, eso se cumplirá. Amén. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de ¿qué? De su nombre, que es el 666. Número de hombre, ¿verdad? El número de Dios es el 7, ¿verdad? Todo lo que Dios hace lo hace en 7 días, creó a esta tierra, ¿verdad? El sábado es el 7º día. Ahora, todo lo que hace Satanás utiliza el 6, el número de hombre, ¿verdad? 3 veces dragón, bestia y falso profeta. Esos son los 3 poderes que se unirán contra el pueblo de Dios en este momento, en esta época. El dragón, el espiritismo, nueva era, la bestia, el papado y el falso profeta, el protestantismo apóstata. O sea, lo mismo la iglesia protestante de América, de Norteamérica, se unirá al papado y al gobierno civil. ¿Para qué?
para ir contra el verdadero pueblo de Dios. ¿Y cuál es el verdadero pueblo de Dios? Qué bien, ya me puedo ir satisfecho. Muy bien, siguiente. Ahora, esta asociación de la primera y la segunda bestia ha empezado a ocurrir. O sea, no hay unión de iglesia-estado en Norteamérica, no lo hay todavía. Pero se está preparando el terreno para esa ¿qué? Para esa unión. Por ejemplo, en el gobierno de Carter, de Jimmy Carter, antes de Ronald Reagan, se establecieron relaciones diplomáticas entre un estado protestante como es los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano, que no existían hasta esa fecha. Después, cuando llegó Ronald Reagan al poder, en 1982, fue a entrevistarse con el Papa Juan Pablo II en ese entonces, para poner fin a los regímenes comunistas. Recuerden que el Papa Juan Pablo II era un papa polaco, venía de una nación comunista. Y entonces los dos se unieron, y lo que se creía que no se podía hacer, el bloque soviético, ese bloque fuerte que le hacía oposición a los Estados Unidos de Norteamérica, cayó. Yo era un estudiante en ese tiempo, en 1982, y yo veía cómo estas cosas, el muro de Berlín, pum, un día llegaron unos tipos y pum, lo tiraron al suelo. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo es eso? Y todo el mundo se quedó asombrado, o sea, asombradísimo. Sin un solo tiro cayó la Unión Soviética, ¿no? Pero fue una alianza estratégica entre estos dos poderes. Adelante. La profecía en el gran conflicto dice que la herida de muerte que había sufrido una de las cabezas de la bestia sería sanada. Y eso es lo que hoy vemos. ¿Qué ocurriría después que esa herida sería sanada? Ahora, ¿por qué fue herida de muerte? Creo que eso hay que explicarlo bien. ¿Por qué fue herida de muerte de la bestia? Porque la bestia tenía autoridad civil y religiosa durante 1260 años, ¿recuerdan? Y esa autoridad se la quitó Napoleón Bonaparte, ¿sí? Esa autoridad se la quitó, o sea, ella fue herida porque el poder político que tenía lo perdió en un momento. Pero después de eso, dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, estamos viviendo esa etapa del gran conflicto. Estamos viviendo la etapa en que, en que la bestia, todo el mundo se está maravillando de ella. Todo el mundo. ¿Sí o no? Donde va el Papa, no salen tres pelagatos a recibirlo. Son multitudes que salen y se arrodillan y le claman y todo lo demás, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces estamos viviendo esa etapa en que todo el mundo se maravilla. Entonces muchos dicen, no, los adventistas están equivocados, como interpretan la profecía. No, ustedes se equivocaron. Hay un artículo en la revista adventista que yo repartí hace como un par de semanas, no sé si todos lo tienen, ¿lo leyeron o no lo leyeron? Sí, una revista adventista de España donde dice el nuevo rostro amigable del papado, ¿verdad? El nuevo rostro amigable del papado. Y entonces allá hacen una buena presentación de que las profecías se están cumpliendo, o sea, es que la profecía decía que iba a haber un tiempo de persecución donde el papado iba a perseguir, iba a matar a todos los que se oponían a él, utilizando el poder civil, pero después iba a haber una herida de muerte y después iba a haber una etapa en que todo el mundo se iba a maravillar. Entonces algunos piensan, bueno, no, ustedes están equivocados porque ustedes dicen que el Papa es un perseguidor o el poder papal, pues no estoy hablando de un solo Papa, sino el poder que hay detrás de eso. Y eso no es verdad, sino el Papa habla del amor, el Papa habla de que hay que aceptar a los homosexuales, el Papa habla de muchas cosas lindas, de la unión entre los judíos y los musulmanes. Si eso es paz, el Papa habla de paz, el Papa no está hablando de guerra. Ah, pero eso lo decía, eso es parte del conflicto, ¿verdad?
Pero ¿qué dice la profecía después? Que eso va a cambiar, que eso va a cambiar. ¿Y cuándo va a cambiar? Sigamos adelante. Bueno, hoy en día existen óptimas relaciones entre el Vaticano después y Washington, ¿verdad? Apocalipsis 13:14, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esa partecita no se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplirá? ¿Quién dijo eso? Ok, 20 puntos. Cuando se una el poder religioso con el poder civil, ¿en dónde? Aquí en Venezuela. En Norteamérica, en los Estados Unidos de América, cuando esa unión se haga realidad por ley, por decreto o como sea, entonces los Estados Unidos se habrán convertido en una imagen ¿de qué? En una imagen de la bestia. Porque ¿qué es una imagen? Es algo parecido a otra cosa. Si usted se mira en el espejo, ay, ahí estoy yo, qué bonito soy, ¿verdad? Es una imagen de usted, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, cuando los Estados Unidos es imagen de la bestia ahora, no, porque su constitución dice que hay separación entre iglesia y Estado, la iglesia por su lado y el Estado por su lado, así es que tiene que ser. Ahora, cuando eso no ocurra, cuando la iglesia se una con el Estado o el Estado se una con la iglesia, entonces ahí empiezan las cosas. Ahí entonces, ¿tiempo de qué? Tiempo de huir. Como los valdenses, ¿no? Ahora, los valdenses se acostumbraron a vivir como campesinos. Y duraron siglos viviendo. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Y será duro la salida de las ciudades. Adelante. Bueno, la Biblia también habla sobre que habla grandes blasfemias contra Dios. Bueno. ¿Qué más blasfemia que llamarse representante de Dios en la tierra? Pero este poder ha hablado de muchas formas y maneras. Por ejemplo, Juan Pablo II dijo que la fe era compatible con la teoría de la evolución. O sea, en otras palabras, la creación y evolución son compatibles, algo que es ilógico. Y así, hay mucha blasfemia como perdonar pecados, ¿verdad? Este actual papa, que es un papa bonachón, va y se sienta. En estos días lo vi almorzando con las personas que trabajan ahí en el Vaticano, ¿verdad? O sea, un papa almorzando con los empleados del Vaticano. Pero también va y se confiesa. El papa va y se confiesa con otro clérigo allí. O sea, perdonando pecados, ¿verdad? O sea, ¿ha cambiado su imagen? No. Quizás su careta ha cambiado, pero en el fondo es lo mismo. O sea, ¿qué siguen enseñando? ¿Qué es lo que están presentando a él ir confesarse con un sacerdote? Bueno, que los sacerdotes pueden perdonar pecados. Y la Biblia dice que solo Dios puede perdonar ¿qué? Pecados. Son blasfemias. Adelante. La marca de la bestia. La marca de la bestia todos sabemos que es un día. La marca de Dios es el día ¿qué? Sábado, la señal de Dios. La marca de la bestia es un día de autoridad. ¿Y ese día es el día qué? Domingo. Desde Constantino fue el primero que unió el poder civil con el poder religioso. Fue el primero. El primer emperador que hizo eso fue Constantino. De ahí comenzó todo este conflicto. Aquí están las fechas. El concilio de la Odisea, el 333, la iglesia transfiere la santidad del sábado al domingo. Entonces, ¿por qué ustedes creen que los católicos van y adoran al Señor los domingos? Bueno, porque desde el año 336 lo están haciendo. Y ellos, como no leen la Biblia, la mayoría de ellos, me respetan si alguno la lee, algún católico que hay aquí, pues ellos lo que siguen es la tradición de la iglesia. Y según su teología, la iglesia está por encima ¿de qué? De la Biblia. O sea, ellos pueden cambiar la Biblia. Entonces, por eso es que ustedes ven que todos los domingos se reúnen y adoran a Dios en el día domingo. Ya es una tradición para ellos. Ahora, no me pregunten por qué los hermanos evangélicos lo hacen.
Porque los hermanos evangélicos sí leen la Biblia y deberían estar en consonancia con lo que dice la Biblia, ¿no? Ese es un reto que tenemos nosotros, abrirle a nuestros hermanos evangélicos los ojos. Adelante. El capítulo 14, ya vamos terminando, pero ya los niños tienen hambre, y es lógico. Aparece entonces, los primeros 6 versículos hablan de los 144,000. ¿Los 144,000 son qué? El pueblo de Dios. La simiente, la última simiente de la mujer, es los 144,000. Y esos 144,000, las características, dice que están con el Cordero, su nombre y el del Padre en sus frentes, o sea, en su mente. Cantaban su cántico, tienen un cántico que cantan, una experiencia que vivieron. Dice que no se contaminaron con mujeres, o sea, con otras, ¿qué? Doctrinas e iglesias espurias, son vírgenes, son puros. Siguen al Cordero donde quiera que va, redimidos como primicias. O sea, esos 144,000 que se mantendrán fieles hasta cuando Cristo venga serán las primicias. No hay en ellos mentiras, siguen la verdad y son sin qué, sin mancha, porque han lavado sus ropas en qué, en la sangre del Cordero. Amén. Adelante. Y después de esto viene entonces el mensaje de los 3 ángeles, en el versículo 7, que es la acción de Dios contra qué, contra el dragón. El dragón utiliza 2 bestias, ya las vimos en el capítulo 13. ¿Para qué? Para ir contra el pueblo de Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Se queda con los brazos cruzados? Ay, vamos a ver qué más. No. Dios hace que un pueblo predique un mensaje de amonestación para estos días. Y ese mensaje está descifrado en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 17, de 14:7. Primer ángel, ¿qué dice el primer ángel? Predica el evangelio eterno, temed a Dios y dale gloria porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado, y adorar ¿a quién? Al Creador que hizo los cielos y la tierra. O sea, presenta a Dios como el único de que tiene que recibir ¿qué? Adoración, honra y gloria. Y eso evidentemente está relacionado con ¿qué? Con la marca de Dios, que es el sábado. Porque ese es el día que el Señor dejó ¿para qué? Para adorarle, desde el mismo principio, desde la creación de este mundo. ¿Ok? El sello de Dios. Segundo ángel, anuncia la caída de Babilonia, porque ha dado de beber a todos el vino del furor de su fornicación. O sea, la Babilonia, esa mezcla de verdad y error, ha caído, tendrá que caer. Y el tercer ángel, los que adoran a la bestia y a la imagen, reciben su marca y serán objetos de la ira ¿de quién? De Dios. O sea, eso tenemos que predicarlo. A veces no nos gusta predicar estas cosas, pero es que nuestro mensaje como pueblo de Dios es predicar los 3 mensajes de los ángeles, ¿verdad? Y parte del mensaje de los ángeles es decirle a la gente, mira, no adoren a la bestia, no adoren a ese sistema de doctrinas falsas, tienen que salir de allí, tienen que venir a adorar al verdadero Dios. No reciban su marca. O sea, ¿cuándo vamos a predicar este mensaje? Cuando decreten la ley dominical. Tenemos que predicarlo ahora. Sí, es la única manera que la gente abra los ojos y vea. Sí. Y aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Las 2 características vuelven a colocarse. Significado de los mensajes de los 3 ángeles. Primer ángel, evangelio eterno, bíblico. Eso es bíblico, el evangelio, ¿verdad? Salvación por fe ¿en qué? En Cristo Jesús, no en una iglesia, no en un sistema, no en un hombre. Es la salvación por fe ¿en quién? En Cristo Jesús, lo que Él está haciendo y lo que hizo por nosotros.
Adoración al Creador, ¿tiene que ver con qué? Con el sábado. Si usted dice que adora a Dios, pero adora en domingo, no lo está adorando. ¿Por qué? Porque el domingo no es su día de adoración. Usted no está respetando su sello, su marca. Usted está yéndose ¿a qué? A la marca de la bestia, el enemigo de Dios. Y habla de un juicio, o sea que se relaciona con el santuario celestial, que nosotros sabemos que desde 1844 Cristo entró al lugar santísimo para hacer una obra ¿de qué? De juicio. ¿Por qué? Porque Él está apartando a los suyos para venirlos a buscar. El segundo ángel, caída del falso sistema religioso, eso es lo que anuncia, ha caído Babilonia. Y entonces el vino, doctrinas no bíblicas, eso hay que decirlo, hay que decir cuáles son las doctrinas no bíblicas, para que la gente se dé cuenta. ¿Cuál es la doctrina no bíblica? La de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Es una doctrina no bíblica. Eso hay que anunciarlo en la caída de todas esas doctrinas. La doctrina del domingo, pues tampoco es bíblico. Y el tercer ángel, el que rechaza el evangelio, recibe la marca de la bestia y beberá del vino ¿de qué? De Dios. Los santos entonces combinan ley y ¿qué? Y gracia, ¿no? Somos salvos por gracia, pero la ley de Dios todavía está ¿qué? Vigente. Eso es lo que dice el mensaje del tercer ángel. Características de los santos, entonces, resumiendo, ¿cuáles son las características del remanente, de la simiente de la mujer que vive en estos días? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y son bienaventurados al morir en Cristo Jesús. Adelante. Al final del capítulo 14, entonces, cuando todo esto ocurra, cuando este mensaje sea predicado, cuando el mundo sepa discernir entre lo que le propone la bestia y lo que le propone Dios a través del mensaje de los tres ángeles, entonces estará preparado la venida de nuestro Señor Jesucristo. La mies estará ¿qué? Madura, los hijos de Dios están listos para ser llevados al cielo. Y Apocalipsis 14 termina con eso. La vendimia de las uvas maduras, los impíos han de ser destituidos en el lagar de la ira de Dios. ¿Ok? O sea, hay dos grupos. Siempre ha habido dos grupos. Los que están con Dios, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Cuál será tu decisión? ¿Adorar al Creador, Padre, Hijo y el Espíritu Santo? ¿O adorar a Satanás, que está representado por el dragón, la bestia y el falso profeta? ¿Cuál será nuestra decisión, hermanos? Amigos que nos visitan. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, los que tengan esa decisión, colóquense de pie y vamos a tener una oración para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, porque lo que viene no es nada fácil para el pueblo de Dios. Tenemos que estar, ¿qué? Lo estamos viviendo, pero vienen cosas peores. Persecución, unión de la iglesia y Estado. Terrible, ¿no? Terrible que volvamos al pasado. Pero esa es la historia de este mundo, ese es el conflicto. Pero recordemos que el conflicto ya ha sido, ¿qué? Ganado. Cuando Cristo derrotó a Satanás en la cruz, cuando murió por nuestros pecados. Ahora lo que nos pide Él simplemente es, sígueme, sígueme. Pero hay una señal, hay una manera, es como en el jardín del Edén. Bueno, ustedes son mis hijos, le dijo a Adán y Eva. Ustedes son mis criaturas, yo los creé. Pero hay una manera que ustedes pueden demostrarlo. Y es no comiendo del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El día que ustedes comen de ese árbol, ustedes me están diciendo a mí que no me quieren como su creador. Y por lo tanto ustedes morirán. Eso se lo dijo a la primera pareja. Era una señal de lealtad. La señal de lealtad de hoy en día, mis hermanos, el Señor nos dice igual.
yo los salvé, yo morí por ustedes en la cruz, mi sangre los cubre todo pecado si ustedes confiesan sus pecados. Pero hay una señal de lealtad, y esa señal es que me adoren en espíritu y en verdad, y en el día que yo he dejado para que me adoren, que es el día sábado. Esa es la señal de lealtad. Entonces el enemigo dice, no, el día de adorarme a mí, al dragón y a la bestia, es el día domingo. Y en esos 2 días, aunque ustedes no lo crean, se va a sellar el gran conflicto de este mundo. Y nuevamente, aunque no lo creamos, Cristo saldrá vencedor con aquellos que hayan decidido por Él. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinito amor tú has dejado la solución al gran conflicto de los siglos, Cristo Jesús. Él ya venció por nosotros. Pero como dice la palabra, el enemigo sabe que le queda poco tiempo de existencia y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Se ha parado frente a la mujer, trató de matar al Hijo de Dios cuando vino a este mundo y lo llevó a la cruz, pero esa cruz de humillación fue la victoria para cada uno de nosotros. Pero la Biblia nos dice también que el enemigo se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra los descendientes, con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por tu gracia, oh Padre, nos encontramos en ese grupo. Guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús. Un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Necesitamos proclamar este mensaje. El mensaje de los 3 ángeles a un mundo que perece. Por favor, que no nos distraigamos en otras cosas, que nos concentremos por tu gracia en predicar este mensaje, que tu Espíritu Santo pueda llevarlo a nuestro corazón y que lo podamos compartir con cada persona con la que nos encontremos. Que este medio de comunicación Vendrá TV pueda ser un medio para proclamar este mensaje. Que las radios adventistas, la radio Esperanza y la radio Vendrá, que abre sus señales esta tarde, pueda ser un medio para proclamar este mensaje. Necesitamos que tú regreses, pero necesitamos encontrarnos entre los 144,000. Danos de tu Espíritu Santo para que nuestras lámparas no se apaguen y puedan estar alumbrando el camino hasta cuando el esposo llegue y nos rescate de este mundo y nos lleve a las bodas del Cordero. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.